verdad. Me dijeron que los pobres y los ricos iban a tener abundante cantidad de servicios de salud y no es verdad. Y quiero que él me explique eso. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días, Licho. Cuánto gusto. Ya teníamos mucho deseo de verlo por este previo, porque la verdad que con usted se puede hablar. Doctor, usted me escuchó lo que yo le estaba diciendo. Una ley de seguridad social, ¿qué es lo que pretende resolver cuando se aplica una ley como todas las leyes, pero esta específicamente? Yo creo que usted me defina brevemente el impacto que pudiera tener una ley de seguridad social y la necesidad de que la población asuma esa ley. Buenos días. Esa introducción que hace Lichi es para pasarnos semanas y meses conversando, porque ha hecho un diagnóstico. Justamente como el diagnóstico que se hizo en la década de los años 90 del siglo pasado, en el que se diagnosticó, y hay una línea de base muy clara, que el país tenía para esa época, para los años 90 del siglo pasado, un sistema de salud segmentado. Por una parte estaba la Secretaría de Salud Pública, por otra parte el sector privado, las ONG, el IDSS, pero también que era excluyente, no incluía al 100% de la población, ineficiente, centralizado, con poca supervisión, con una mortalidad materna que bordeaba a los 200 por 1000 nacidos vivos. Un escándalo. Y una mortalidad infantil de 37 por 1000 nacidos vivos. Otro escándalo. La mortalidad materna por 200 por 100.000 nacidos vivos y la mortalidad infantil por 37 por 1000 nacidos vivos. Cuando hay países que tienen 9 y 10, y en la materno-infantil, todavía nosotros tenemos alrededor de 100 y es muy elevado. Demasiado elevado, hay países con 7. De igual manera que hay bastantes países con mortalidad infantil de 2 por 1000 nacidos. De 2 por 1000. De 2 por 1000 nacidos. Bien, en atención a ese diagnóstico, yo recuerdo que estaba en Bolivia en el año 97, como coordinador internacional de un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, porque yo ingreso al Banco Interamericano de Desarrollo no como funcionario del banco, sino hubo en el 1987, me enteré por el Development Business, una revista internacional donde se publican licitaciones y demás, que había un cargo para oficial del BID en Washington. Y yo, con la experiencia que tenía y con la formación de hospitales, que es mi especialidad, concursé. Y los amigos me dicen, pues tú estarás loco, ¿cómo un dominicano vas a ganar una plaza en el BID? Donde hay argentinos, colombianos, mexicanos, panameños, de todo. Bueno, para no cansarte la historia, me llamaron a la entrevista, estuve en la entrevista en Washington, el doctor Jorge Osanay. Más o menos mes y medio después me llamó el doctor Osanay. Me dice, doctor Guzmán, le tengo 2 noticias, una mala y una buena. Digo, comience con la mala. Quedó usted en segundo lugar. Ganó el doctor Tomás Engel. Digo, perfecto. ¿Y la buena? Que usted está calificado para ser consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Ok. Ya con esa, bueno, yo digo, bueno. ¿Cómo quiera ganancia? Exacto, ya eso se quedó ahí. Pero no pasaron 2 meses cuando me llamaron ya para una consultoría. Y después de ahí, nunca jamás dejé de trabajar, ya fuera para OPS o para el BID, en diferentes países como Colombia, Panamá, Honduras, Bolivia. Y donde más trabajé fue en Bolivia, justamente, porque participé. Porque era donde más se necesitaba. Y se hizo, me contactó estando en Colombia el doctor Juan Manuel Sotelo, que era representante de la OPS para Bolivia. Y el doctor Sotelo me dice, doctor, tenemos información que usted tendría la posibilidad de sacar un proyecto para el Banco Interamericano de Desarrollo por su experiencia. Digo, pero yo estoy aquí en Colombia y vine por 3 meses. Yo
los 3 primeros meses del año y estoy terminando y después me recontrataron hasta junio. Si usted me espera a junio, yo pudiese ir. Esperaron a junio. Entonces ahí me integré en ese estudio de prefactibilidad y se logró que Bolivia sacara ese proyecto. Coordiné los consultores nacionales e internacionales y se logró el proyecto. Bolivia tenía un régimen de exclusión muy marcado. En América Latina era uno de los de mayores exclusión por aquello de las diferencias raciales, de los orígenes indígenas y la aristocracia que gobernaba. Correcto, pero una gente increíble, donde tengo amistades que han quedado como familia para todo el resto de mi vida. Esa es su experiencia, doctor. Eso es parte de la experiencia. Correcto. Eso es parte. Entonces, ya logrado el proyecto, me contratan en Bolivia como coordinador internacional para la ejecución del proyecto. Y esa ejecución duró bastante tiempo. Y en esa oportunidad, y cuando se realizan estos estudios aquí que se hace el diagnóstico para la posibilidad de una reforma de salud, yo vengo a República Dominicana como consultor internacional. Es que usted viene recomendado por el organismo internacional para asesorar al país. Entonces vengo aquí. Ahí es que usted se vincula a la discusión de la ley de seguridad social. Pero prácticamente yo lo que vengo es hacer el trabajo de terreno de los hospitales, de varios hospitales, para hacer un estudio, un análisis de cuáles eran las debilidades fundamentalmente, pero ya al interior de los hospitales. Con ese diagnóstico, entonces los técnicos del BID, tanto de aquí como de Washington, entonces ellos ahí colaboraban con la CERS para la CERS, a través de la CERS, colaborar con el Congreso. Ahí fundamentalmente con la Comisión de Seguridad Social del Senado que presidía Iván Rondón. Dentro de la estrategia de la inclusión total en el sistema de salud, la inclusión de la sociedad total, los hospitales son fundamentales porque es a través de la red hospitalaria donde se le presta el servicio, sea ambulante o no. Entonces, ¿qué recomendaciones fue que usted hizo? ¿Qué cosas usted hizo como que eran necesarias hacer para que tuviera efectividad el nuevo proyecto? Lo que en esa oportunidad lo que estudiamos fue la necesidad de que había que hacer una reforma, pero una reforma que estuviese focalizado en la población de menores ingresos, es decir, en los realmente pobres, y fundamentalmente buscando cómo se podía prestar ese tipo de atención. Y República Dominicana logra en el Congreso las leyes más avanzadas del mundo. En ese momento. Y que están vigentes, que es la ley 8701 y la ley 4201. Es la reforma. La ley general de salud y la ley de seguridad social. Exactamente. Las dos leyes que tienen que ver una con la otra. Una con la otra. Y que el país todavía en gran medida no lo ha atendido porque todo el análisis y la discusión se ha focalizado en el régimen contributivo. Y el régimen contributivo viene a ser... O sea, antes de caer en el régimen contributivo, esa ley, ¿qué era lo que especificaba? Para entonces detallar porque se nos ha ido de un lado. O sea, esa ley incluía la mayor parte de la población en el beneficio del servicio de salud. Eso tenía que ver porque hay mucha gente que no paga, que no puede pagar. Hay mucha gente que no puede, porque antes venir de Elías Piña a la capital había que durar un día de viaje, otro día de regreso y amanecer haciendo una fila en cualquier hospital de un día. Si una persona se moría solo cuando se enfermaba en Elías Piña porque no tenía un hospital de Elías Piña República a la capital que lo atendiera. De ahí es que mi percepción es que el país, en gran medida, no ha asimilado las leyes. Y fundamentalmente, el gobierno de los últimos 14 años no lo ha querido entender. Estas leyes no es que son complejas, pero hay que entenderlas. Y fíjate, la 4201, la 8701, para que veamos esto. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Sí. El objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer el sistema dominicano de seguridad social en el marco de la Constitución de la República para regularla, desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado, de los ciudadanos, en lo concerniente
al financiamiento. Es decir, que se focaliza fundamentalmente en el financiamiento del sistema. En cambio, la 4201, en su mismo artículo, el de objeto, dice, la presente ley tiene por objeto la regulación de todas las acciones que permitan al Estado hacer efectivo el derecho a la, no una dádiva, el derecho a la salud de la población reconocido en la Constitución. Y en su artículo 6 define lo que es el sistema de salud. El sistema de salud dominicano es un conjunto de elementos interrelacionados, interactuantes e interdependientes con un objetivo común, que es la salud y el bienestar de la Cumplir población. con el derecho del ciudadano a recibir. Exactamente. Y salud. más adelante le asignan la responsabilidad de rector del Sistema Nacional de Salud al Ministerio de Salud, que no la ha asumido todavía. Y más adelante dice que la principal función del Ministerio de Salud es supervisar, evaluar y controlar los subsistemas de aseguramiento, de financiamiento y de provisión que la conforman. Y nada de eso lo ha asumido. O sea que todavía. el Ministerio de Salud tiene la autoridad legal para poder corregir los desaciertos que tiene el sistema de salud. Exactamente. Entonces, como te mencionaba, esa ley crea 3 regímenes. El contributivo, el subsidiado, responsabilidad única y exclusivamente del Estado. El subsidiado. El subsidiado a través de los servicios públicos de salud, pero organizado, descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio. Eso no se ha iniciado todavía. Porque el Estado no quiere invertir porque eso es con financiamiento. Sí. Y luego tiene el contributivo subsidiado, donde el Estado asume la parte del empleador. Es decir, el Estado es como si fuera el empleador. Bien, lo que han dicho con mucha insistencia es que es muy caro y que no es posible. Eso no tiene que ver. Y que no es posible establecer el sistema. Mira, Licho, no es verdad que es caro. Si se ejecuta como lo manda la ley, este fuera el sistema más eficiente en el mundo. Y aquí tendrían que venir a aprender en el mundo cómo se logra esto. Y porque tiene la infraestructura, y tiene una red de hospitales y también de servicios de primer y segundo nivel, como no lo tiene ningún país, de todo lo que yo he visitado y lo que conozco. Entonces, ¿cuánto cuesta el sistema? Y esa es la parte importante. Por ejemplo, tú has escuchado que todo el que llega y lo retiran o lo pensionan, lo excluyen de la ley. El abuso más incalificable que yo he podido ver. ¿Y qué dice la ley en su artículo 123? En el artículo 123 especifica quiénes son los beneficiarios del régimen contributivo. El trabajador afiliado. Pero inmediatamente en el B dice, el pensionado del régimen contributivo, independientemente de su edad y su estado de salud. Entonces no es la ley que lo excluye. Es una violación a la ley. Es una violación a la ley. ¿En qué? Oye, usted me está diciendo algo interesante. ¿En qué argumentan esto para violar la ley? En el artículo 100, en el párrafo 2 del artículo 140, que dice, el Consejo Nacional de la Seguridad Social establecerá el aporte porcentual del Seguro Familiar de Salud de los pensionados y de los jubilados del régimen contributivo y del contributivo subsidiado. Esa resolución no se ha hecho porque nadie le ha explicado al presidente, ni la CISARRIL, ni la DIDA, ni el Ministerio, que con 2.328 millones, toda esa persona queda en su seguro o en la ARS. ¿Con 2.300 millones de pesos? Exactamente. Todos los pensionados y jubilados del régimen, porque son personas, son trabajadores que han pasado su vida aportando al Estado. Entonces, cuando ya son pensionados o jubilados, pierden su relación con la empresa o la institución para que han trabajado. Sí. Entonces el Estado, como le paga su pensión, le paga la parte que le corresponde, correcto, que es el 70%, y el pensionado paga el 30%. No como han hecho con los médicos, que tienen que pagarlo de su pensión con el 6.4%. Eso realmente
muy desagradable. Y como yo te digo, esto hasta inhumano lo que están haciendo con y los médicos son privilegiados que por lo menos lo benefician. Exacto. Pero el 99% de los obreros, de los empleados públicos que son pensionados, de los maestros, de los policías, tan fuera del seguro. Exactamente. Porque alguien no le ha explicado al presidente. Porque un país así, necesariamente esto tiene que darle la orden. Esto no es que alguien vaya, hay que explicarle al presidente, mire, para el próximo año, en la ley de presupuesto, incluya 2.328 millones de pesos para los jubilados y los pensionados. Este programa le va a llegar al presidente. Pero a mí me gustaría también que usted, de alguna manera, por su vía, le puede llegar. Esto que usted está diciendo le va a llegar. Yo lo escribo y ahora mismo lo envío y lo envío por correo que envío. Y esas cosas las voy repitiendo y las voy repitiendo. Porque no puede ser así. Y eso mismo le conversé en una reunión que me invitaron muy amablemente el doctor Wilson Roa, Ramón Acosta, Alma Bobadilla, Eusebio Garrido, y le explicaba estas cosas, que el colegio debe asumir eso. El colegio debe asumir eso como una bandera de lucha para que esta gente tenga. Pero además, las estancias infantiles, que también corresponden al sistema de sí, al régimen y también son una parte importante, porque las estancias infantiles es la atención del niño desde los 45 días de nacido hasta los... Están obligatorios en la Es ley. Obligatorio. Los 3 regímenes tienen estancias infantiles. No la cumplen. Y eso sería nada más que 9.038 pesos al año. ¿Cuánto? 9.038. No, usted está relajando. No, millones. 9.038 millones, igual que 2.328 millones. Lo que sería, para el régimen contributivo, el Estado estaría aportando 11.366 millones. Para el régimen subsidiado, para el seguro familiar de salud, serían 38.419 millones, más 9.038 y 14.000 de un tema que te preocupa mucho, que son las pensiones, pero yo solamente en pensiones, como no soy especialista en el área ni soy economista, me quedo solamente con la pensión solidaria. ¿Cuál es la pensión solidaria? Son los beneficiarios del régimen subsidiado, que no tienen ningún ingreso, y que esto se analiza y se calcula y se planifica en base al 60% del promedio del salario público, que son 5.117,50. Entonces le salen 3.000 pesos a esa persona que no tiene recursos para subsistir. Pero además tiene también el seguro. Tendría el seguro de SENASA, porque tanto el régimen subsidiado como el contributivo subsidiado, la ley se lo asigna a una sola administradora de riesgo, que es el SENASA. Es prácticamente el 60 al 65% de la población. Pero el régimen, eso tiene que ver con la mala distribución. Que no se ha iniciado, pero de manera irregular. Por tanto, no puede haber impacto. No puede haber impacto, Lucho, porque ha sido de manera irregular. Entonces, el contributivo subsidiado serían 26.893 millones, más los 9.000 de la estancia infantil. Yo estoy hablando para un total de 109.067 millones, lo que es el 3.1% del PIB. Pero hay que tener el problema, porque apenas le estamos dando el 1.5%. No, dice el banco. Y es para pago de personal. Dice la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial que República Dominicana gasta el 2.9% del PIB en salud, en el sector público. Entonces, si está el 2.9%, ¿cómo? Entonces hay que hacer una redistribución. Entonces, ¿cómo es que con una diferencia tan pequeña para el seguro familiar de salud, las estancias infantiles y la pensión solidaria, con el 3.1, que si se hace como tiene que hacerse en la ley, estaría suficiente? Y luego eso lo podemos explicar. Pero además... Sí, pero vamos a una pausa, porque tenemos que ir a una pausa, me están diciendo los directores. Ese además, usted me lo va a decir cuando iniciemos el próximo segmento. Bien. Señores, estamos conversando con el doctor Daniel Guzmán sobre el sistema de salud de la República Dominicana y básicamente la violación flagrante a las leyes que marcan el ejercicio de este sistema, que es la Ley General de Salud 4201 y la Ley de Seguridad Social 8701. En breve volvemos con ustedes.